Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos muy agradecidos con Dios por darnos el privilegio de venir a esta hora a traerles el estudio de la lección número 12, estudio de la escuela sabática, de la lección número 12, que el título es Juzgado y Crucificado. Ya ustedes se imaginan de quién vamos a hablar. Muy buenos días, hermanos, amigos, personas que se nos unen. Queremos compartir con ustedes el estudio que hemos hecho de esta lección para nuestro crecimiento espiritual y para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Antes de dar inicio, me gustaría comenzar con una oración. Padre Celestial, tú que estás al control de todas y cada una de nuestras situaciones, te pedimos que guíes nuestros pasos, que bendigas los deseos de nuestro corazón, que nos ayudes a reconocerte como el único Dios verdadero y que nos dirijas en este estudio, Padre Celestial, para poder tener una mejor relación contigo y poder así darte la gloria, la honra y el honor a ti, que eres el único que todo lo merece, que todo lo puede y que todo lo sabe. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Empezamos con el versículo bíblico. Y el versículo bíblico vamos a leer del libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y la palabra dice así: Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esa lectura tan importante vamos a dar inicio a nuestra lección. No vamos a analizar esa lectura porque más tarde vamos a entrar en contexto con ella. Así que es muy importante que nosotros entendamos el propósito de la lección, qué es lo que la lección nos quiere enseñar en este día. Por ejemplo, para este día hay varias lecturas bíblicas que vamos a ir analizando poco a poco y vamos a desarrollar el estudio de la mejor forma posible, recordando de que esta lectura, este estudio de esta semana nos demuestra mucho la fe que tuvo Jesús. Jesús tuvo una fe extraordinaria, Jesús tuvo una fe magnífica y esa es la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Una fe que nosotros vamos alimentando de acuerdo al conocimiento que tengamos de Él. Así que pasamos a mi esposa para que ya continúe con la lectura bíblica del día domingo. Bueno, hermanos, vamos a leer del libro de San Marcos casi todo el capítulo 15. Entonces, les invito, los que tengan sus Biblias pueden unirse y así también pueden ir leyendo junto conmigo. Leemos del capítulo 15, vamos a leer versículo 1 hasta el 5. Y la palabra dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Así que tenemos que Jesús fue presentado ante Pilato para ser juzgado. Y entonces nos dice la lección que tempranito hicieron levantar a Pilato para que tuviera en cuenta ese caso. Ellos ya lo habían juzgado a él en la noche, pero habían sacado algo de Jesús que ellos podían usar en contra de él, como era el hecho de que Jesús había dicho, cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, él les contestó afirmativamente.
sacerdote comenzó a romperse las ropas en señal de dolor, de protesta, de blasfemia, que era lo que ellos pensaban que Jesús estaba haciendo. Y entonces nos dice la lectura que lo llevaron ante Pilato para que él dijera delante de Pilatos que él era rey. Y entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contestó, tú lo dices. En otras palabras, yo no lo digo, eres tú el que lo está diciendo. Entonces todos le acusaban y todos le querían hacer muchas preguntas, pero él a ninguna de esas preguntas respondía. Así que continuamos con el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí vemos una situación bien difícil. Aquí vemos lo que está ocurriendo. Le trajeron a Jesús y entonces él siempre acostumbraba a largarles un preso, el que ellos le pidieran. Y entonces él, como sabía que le habían traído a Jesús por envidia, les ofreció soltar a Jesús. E inmediatamente ellos comenzaron a gritar que no, que preferían que le dieran a Barrabás. Este punto es muy importante porque es que Jesús toma el puesto de nosotros. Cuando nosotros merecemos la muerte, Jesús toma ese lugar. Jesús se ofrece por nosotros y es el único medio de salvación que nosotros tenemos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro medio de salvación. El pueblo dijo cosas bárbaras en ese día con tal de salirse de Jesús. No querían tener más nada que ver con Jesús, pero era porque eran incitados por los sacerdotes, por los principales. Y me gusta mucho la pregunta que le hace Pilato. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Él continuaba preguntándoles, ¿qué mal ha hecho? Y la lección nos hace una pregunta. ¿Quién o qué es el Barrabás solicitado en lugar de Jesús en nuestro mundo hoy? Esta pregunta es muy importante. ¿Quién o qué es el Barrabás solicitado en lugar de Jesús en nuestro mundo hoy? ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud como la presión para hacerlo es fuerte? ¿Qué puedes preservarte? ¿Qué puede preservarte a ti y a mí de seguir a la multitud cuando la multitud quiere condenar a Jesús y cuando tienes la presión para hacerlo? ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Lo más importante es saber
que estamos con Jesús y que Jesús nos va a ayudar a nosotros a salir de cualquier situación. Así que vamos a la lectura siguiente. Ok. Continuamos con el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Muy bien, aquí continúa el drama, aquí continúa la situación difícil. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, que era el que ellos habían pedido. Pilato no lo hizo de muy buena manera. Él nunca se había enfrentado, él estaba acostumbrado a juzgar a personas que tenían un carácter bien fuerte, bien violento. El pecado nos hace a nosotros, se refleja en el rostro, pero cuando vio a Jesús, él se quedó maravillado porque todo lo que se veía de Jesús exaltaba como a una persona muy especial, lo hacía ver algo diferente, y él, fuera de que él tenía la absoluta seguridad de no haber podido encontrar ningún mal en Jesús, quería redimirlo, quería dejarle saber a ellos de que él no tenía ninguna culpa. Pero más sin embargo, luego de que libertó a Barrabás, lo condenó a él y lo mandó para que lo castigaran, para que lo azotaran. Entonces lo llevaron adentro del atrio y le cosieron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y le dieron un caño en la mano como para representarlo a él como el rey. Tú quieres ser rey, mira lo que tú eres, le querían decir. Y entonces le quitaban la caña que le habían dado, y como le habían puesto la corona de espinas en la cabeza, con la caña le daban en la cabeza, de tal manera que las espinas iban entrando en su piel, le iban rompiendo, y la sangre comenzaba a rodar por sus mejillas, por su barba, por todo su cuerpo. Un aspecto bastante grotesco. Pero eso es lo que la lección nos trae. También nos dice la lección que estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo, porque sin embargo su ignorancia no los excusará el día del juicio. Es la pregunta que se hace la lección. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué sin embargo su ignorancia no les excusa el día del juicio? Esto es algo para que nosotros pensemos. No es el hecho de que seamos ignorantes, no es el hecho de que nosotros no sepamos lo que está ocurriendo, es por qué nosotros lo hacemos. ¿Somos incitados por el amor? ¿Lo hacemos por amor? Continuamos con la lectura bíblica. Ok, continuamos con el versículo 21. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes entre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Y le dieron a beber
Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Como vemos, me encanta mucho el tema, cómo la lección lo va desarrollando. Dice que lo llevaron al Gólgota. Esto traducido quiere decir a la calavera, el monte de la calavera, ya que este monte tenía una forma como de una calavera. Por eso se llamaba el monte de la calavera. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto es verdaderamente triste, cuando se reparten las cosas de una persona sin esa persona haber muerto todavía. Creo que es una falta como de consideración con la persona, pero era para cumplir la profecía. En este capítulo 15 nosotros encontramos muchas profecías que se cumplen. Una de estas es esta que estamos analizando ahora, que repartieron entre sí sus vestidos, lo que da a entender que sus vestidos no eran harapientos, sus vestidos no eran cualquier clase de ropa, era una ropa fina, él vestía bien, él vestía no orgullosamente, pero con calidad, con estilo, como solamente un personaje como nuestro Padre Celestial lo podría hacer, solamente como nuestro Jesús, nuestro Salvador, lo podría hacer. En la hora tercera le crucificaron. Recordemos que la lectura comienza hablando de la hora nona. La hora nona es la novena. La hora tercera, el día se repartía en 2 grupos de 12 horas. La hora tercera venían siendo las 3 de la tarde y la hora nona venían siendo, perdón, la hora tercera venían siendo las 9 de la mañana más o menos. Y la hora nona venían siendo las 3 de la tarde. Y le pusieron un título que la lección de esta semana nos habla mucho acerca de la incongruencia que hay, de la ironía que ocurre. Le pusieron el título del Rey de los Judíos sin percatarse de que lo que hicieron por burla era una verdad. Él era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones. Y se cumplió la profecía, vuelve y se cumple otra profecía que dice, y fue contado con los inicuos. Así que la lectura, la profecía decía que él sería crucificado junto con los inicuos, sería contado con los inicuos, sería contado con los perversos, y aquí se cumplió esa profecía. Así que continuamos leyendo la lectura para ir analizando punto por punto lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos al versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani,
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírle: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La verdad que cuando uno pone la mente en lo que está haciendo, su corazón tiene que ser quebrantado. Estamos pasando por una situación bien difícil en esta lectura. Cristo siente el dolor. Aquí hay muchas lecturas que faltan, ya que Marcos no se expande en dar mucha explicación. Él se dedica más que todo a hacer un resumen bastante rápido. Y entonces nos habla de cosas muy importantes. Pero aquí en el versículo 31 hay una lectura que yo creo que es una de las verdades más grandes que hay. Y es del capítulo que acabamos de leer, 15, el versículo 31 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Jesucristo era un hombre. Jesucristo vino como un hombre. Jesucristo no tomó ninguno de sus poderes. Y lo que ellos están diciendo aquí es la absoluta seguridad. Como hombre, ninguno nos podemos salvar nosotros mismos, ni incluso Él. Él dependía completamente del Padre para poder ser salvo. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él mismo no podía salvarse, porque si Él, teniendo el poder para salvarse, se hubiese salvado, todos nosotros hubiéramos quedado condenados al castigo eterno. En la hora sexta, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo una gran tiniebla sobre ese lugar. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elai, Elai, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como les decía antes, Marcos no nos da mucha información, pero esto lo dijo él antes de decir su última palabra. Aquí aparece como que si fuera la última palabra, pero las últimas palabras de Jesús fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa declaración final de Jesús nos da a entender de que aquí, cuando dice ¿por qué me has desamparado?, simplemente no, está actuando como un hombre. Y como hombre, él veía que que su padre lo había abandonado. Jesús había sido abandonado por su padre. Y por eso es que él dice: lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al final él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque es que la fe de Jesús era demasiado fuerte. Nada lo iba a hacer a él arrepentirse o dudar de que el Padre estaría con él. Por eso él al final le entrega el alma, el cuerpo, el espíritu a su Padre Celestial. Continuamos con la siguiente lectura. Ok, entonces ahora leemos del versículo 33, no, 38. 33 al 41. O 33 al 41. Estaba pensando si yo era la que estaba equivocada. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de
tomando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le perseguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Nos estamos aproximando al momento fatídico, la muerte de Jesús. Quiero volver a repasar esto porque aquí se arrima uno de ellos y cuando él dice Elai, Elai, lama sabactani, ellos entienden que es que está llamando a Elías y uno corre a darle de beber. ¿Qué es lo que él pone en esa caña? Nos dice la lectura que una esponja con vinagre, pero ese vinagre también tenía vino y tenía mirra. La mirra lo que hacía era que calmaba el dolor. Si la mirra calmaba el dolor, entonces él iba a tener más fuerza, pero iba a ser más largo su sufrimiento. Por eso fue que él no la tomó. Pero tan pronto como se la dio, nos dice la lectura que él expiró. Y en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Qué daba a entender ese velo? Que ya no habría necesidad de más sacrificios. Aquella ley quedaba invalidada, aquella ley ceremonial en la que se ofrecían carneros y se ofrecían tantas cosas quedaba expuesta. Lo que cubría el templo ya no lo cubría más. El lienzo se rompió de arriba hacia abajo, dando a entender de que era algo divino lo que había procurado la ruptura del lienzo. Y entonces, ¿cómo sería que el centurión que estaba frente a él, cuando lo vio que expiró después de haber dicho esto, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios? Habían algunos mirando y le seguían y le servían y la gente quería saber qué era lo que pasaba con él. Pero ahora vamos a ver algo verdaderamente extraordinario que ocurre. Mi esposa lo va a continuar leyendo y así podemos nosotros ponernos al día con la lectura que viene. Bueno, continuamos con el versículo 42 del libro de Marcos 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, o sea, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Palabra de Dios. Muy bien, aquí vemos cómo poco a poco se va desarrollando la trama.
nos dice que cuando llegó la noche, como era día de preparación, o sea, viernes, la víspera del día de reposo, vino alguien, José de Arimatea. José de Arimatea pertenecía al grupo de los que se reunieron para condenarle a él, pero él no compartía esa acción. Él nunca estuvo de acuerdo con condenar a Jesús, al igual que Nicodemo. Nicodemo compró una cantidad de aromas y de cosas para que él fuese ungido para su muerte. Aquí nos dice la lección que José de Arimatea era miembro del concilio, también esperaba el reino de Dios y entró osadamente, dicen, porque era algo verdaderamente fascinante ver que una persona entrara a reclamar el cuerpo de Jesús. Eso fue lo que él hizo. También nos dice que traía una sábana que él había comprado. Esa sábana no era una sábana cualquiera, era una sábana de lino fino, nos dice Elena White. Con esa sábana lo envolvió, lo quitó, lo puso en un sepulcro que estaba clavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto nos da a entender de que él fue puesto en un lugar especial como una persona honorable, como con una clase de, diríamos hoy en día, una clase de entierro digna de un magnate, porque fue un sepulcro que José de Arimatea, un hombre adinerado, había comprado para él, para que cuando él muriese fuese enterrado ahí. Pero viendo la necesidad, se lo concedió a Jesús. Y entonces la lección nos hace una pregunta: ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? Si no hubiera sido así, a lo mejor a Jesús lo habían tenido que tirar al Genema, donde se ponía la gente, donde se echaba la basura, donde se ponía todo para quemarlo con el fuego. Tal vez alguno de los discípulos hubiera hecho algo, pero en ese momento nadie dijo nada sino José de Arimatea. Nos hace también otra pregunta a la lección y nos dice: ¿cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción? ¿Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción? Pues un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Esto es muy importante. La lección nos está llevando a nosotros a analizar qué nosotros debemos de hacer todo el tiempo para no encontrarnos en esa situación. No sea que optemos por el camino más fácil, por el camino más ligero, por el camino más cómodo para nosotros. ¿Qué debería enseñarnos la historia de José de Arimatea acerca de no juzgar las apariencias? Como bien sabemos, él pertenecía al concilio de los que condenaron a Jesús, pero él no estuvo nunca de acuerdo con eso. Entonces no podemos juzgar a Jesús de Arimatea solamente por las apariencias. También nos recomienda la lección leer los capítulos del deseado de todas las gentes, el tribunal de Pilato, Calvario, esas lecturas, creo que hay otra, y consumado es. Son tres lecturas que nos recomienda Ellen White del libro El deseado de todas las gentes. También nos invita a la lección a observar cuán central era la teología de la sustitución para Elena de White y para la Biblia. Ver, por ejemplo, Isaías 53, donde nos habla de la muerte de Jesús, donde ya se advertía de que Jesús iba a pasar por esta situación. Mas, sin embargo, cuando nosotros hablamos con un judío y les preguntamos acerca de esta lectura bíblica en Isaías 53, ellos dicen que ahí representa al pueblo de Israel, no a Jesús. Pero cuando nosotros la leemos detenidamente y la comparamos con lo que acabamos de leer de Marcos, al final de Lucas, al final de Juan, al final de Mateo,
Entonces nos damos cuenta que coincide mucho el capítulo 53 de Isaías. ¿Por qué es falsa cualquier teología que resta importancia al papel central de la sustitución y de la muerte de Cristo en nuestro lugar, pagando en sí mismo la penalidad por nuestros pecados? Muchas veces hay religiones que nos enseñan de que no debemos de creer tanto en que Jesús pagó por nuestros pecados, sino que simplemente Él murió porque así estaba designado, o no sé qué ideas sacan, pero la muerte de Jesús tuvo un solo propósito: morir en lugar nuestro. Por eso es que nosotros en este momento podemos decir que tenemos la oportunidad de ser salvos porque Él pagó la deuda de mis pecados. Así que con estas palabras vamos terminando la lección. Voy a orar. Vamos a orar para terminar el estudio, para terminar el análisis que hemos hecho, y le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración. Gracias, familia, por compartir con nosotros este día. Oramos. Padre celestial y santo, misericordioso y poderoso, te damos gracias porque nos has permitido leer tu palabra. Te queremos agradecer por todas las personas que se nos han unido en este momento, los que van a ver este video, para que seas tú, Señor, el que los bendigas, el que toque sus corazones, y para que así todos sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Señor, te agradecemos todo y lo dejamos todo en tus manos. Bendícenos, guárdanos y líbranos del mal, porque te lo suplicamos todo en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén y amén.